Bona tarda, benvinguts a Ateneu Barcelonès. En nom de la secció d'Estudis Polítics, Jurídics i Socials, donar-vos la benvinguda una tarda més, el que és l'últim acte de l'any 2019, i crec que no podíem tancar l'any de millor manera que amb un acte com amb el de Juan Ramon, que crec que també va ser el primer que vam fer del 2019, vull dir que tanquem i acabem l'acte amb ell, és un orgull i ens agrada molt. I la conferència d'avui és amb motiu de la nova publicació del llibre de Juan Ramon, que és l'acte que l'hem organitzat en col·laboració amb l'editorial, amb Deusto, amb el Cercle de les Llibertats, amb l'Institut Ostrom i també des de l'Ateneu Barcelonès. Simplement la conferència en si, l'acte en si, serà més o menys una hora de la conferència en si del Juan Ramon i del Martí, que és el vicepresident de l'Institut Ostrom i que fa una petita presentació del Juan Ramon i del llibre. I després tindrem un torn de preguntes d'uns 20-30 minuts, segons com haguem allargat, perquè podeu plantejar els dubtes, preguntes, qüestions que vulgueu. Jo simplement ja li passo la pregunta al Martí i que... Moltes gràcies, Sasha. Bé, bona tarda a tots, moltes gràcies per venir, gràcies també a l'Ateneu Barcelonès per acollir-nos un cop més per parlar de filosofia política, gràcies també al Cercle de les Llibertats i a Ediciones Deusto del grup Planeta per organitzar amb nosaltres aquest esdeveniment. I abans d'introduir el nostre convidat i la seva obra, permeteu-nos donar-vos només 5 cèntims de qui som i què fem. L'Institut Ostrom és un think tank, o pol independent de pensament, dedicat a la difusió, promoció i defensa dels drets civils, l'economia de lliure mercat, les societats obertes i les polítiques basades en l'evidència, i això ho fem a través de, fonamentalment, 3 línies d'actuació. Per una banda, generació de coneixement i recerca, a través de publicacions, informes i articles, divulgació, a través de l'organització de jornades, seminaris, conferències, debats i l'aparició als mitjans de comunicació, i finalment també la influència en les institucions per un millor disseny de polítiques públiques. Per nosaltres avui és un privilegi, com sempre, comptar amb el Juan Ramon i fer-ho per presentar més el seu nou llibre, Liberalismo, 10 principios básicos de un orden político liberal, publicat per Ediciones Deusto. No necessita presentacions, però és de rigor fer-vos una breu presentació del ponent. Juan Ramon Rayo és professor d'Economia, és doctor en Economia, llicenciat en Dret, professor de la Universitat Francisco Marroquín, del Centre d'Estudis OMA i de IE Business School. Va ser, a més, director del think tank Instituto Juan de Mariana i és, a més, col·laborador habitual i analista econòmic en múltiples mitjans de comunicació, entre ells La Sexta, Antena 3, Es Radio, El Confidencial o La Razón, i, si no m'equivoco, té actualment 12 obres publicades, Camí de la Tretzena, també, si no m'equivoco, per destacar-ne algunes: El liberalismo no es pecado, Revolución liberal para España, Contra la renta bàsica, Contra la teoria monetària moderna i el llibre que avui presentem, Liberalismo. Ja entrant en matèria, jo crec que avui tenim la sort de presentar el que és, per mi, humilment, la millor revisió contemporània de caràcter divulgatiu de la teoria del pensament liberal, de la cosmovisió, de la filosofia política liberal. Crec que el Juan té una de les millors virtuts del que és la divulgació filosòfica i econòmica, que és ser capaç de traslladar, de plasmar o de volcar en una obra com aquesta no només idees interessants, sinó el treball previ, un treball previ jo crec molt rigorós i molt exhaustiu de revisió de les idees, de revisió de la historiografia del pensament liberal, i això un, quan llegeix el llibre, ràpidament veu que a partir d'aquests 10 principis que articulen, segons el Juan, la tradició liberal, doncs un pot explorar i obre tot un univers a través de la literatura i de les referències bibliogràfiques que jo us recomano anar més enllà i també a partir d'aquí explorar la matèria. Com us deia, jo crec que tot gran intel·lectual ha de ser també un bon divulgador, i el Juan és un gran intel·lectual i un gran divulgador. Per què? Doncs perquè conjuga les millors característiques per mi d'un intel·lectual, que són l'honestedat intel·lectual, valgui la redundància, la independència i l'anàlisi rigorós diguéssim, en aquest cas, de l'economia i de la filosofia, i també les millors virtuts del divulgador, que és ser capaç de projectar aquestes idees a l'esfera pública i de mullar-se en els debats públics, participar en els mitjans de comunicació, tertúlies que suposo que moltes vegades no són agraïdes, però que gràcies a elles segurament les idees liberals han arribat a
a moltes més gent i també, evidentment, doncs, ser avui amb nosaltres aquí i que per nosaltres, com dic, és un honor i ja sense més donar pas a Juan Ramon amb un fort aplaudiment. Gràcies. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Desde luego es para mí también un placer estar aquí con vosotros, tanto con el Instituto Ostrom como con todo el auditorio que bueno, se ha tomado la molestia de desplazarse hasta aquí y de venir a aguantar una charla de no sé si una hora o algo menos, pero también hay que tener coraje para ello. Entonces, gracias muy sinceras por acompañarme en la presentación de este libro. A ver, el punto de partida puede ser desde lo más descentralizado a lo más agregado o de lo más agregado a lo más descentralizado. Y quiero tomar este último punto de partida. Vivimos en un mundo muy globalizado, en un mundo cada vez más globalizado, pero en un mundo donde a su vez cada persona quiere realizarse, por seguir su propio camino, buscar su propio camino, desarrollar su propio proyecto, sin perder tampoco una cierta vinculación con lo que podría ser su identidad o con aquellas comunidades o con aquellos grupos con los que se siente más identificada. Con lo cual aquí tenemos dos tensiones que son difíciles de resolver. La primera es la tensión individualista, la tensión de la autorrealización, y la segunda es la tensión de la pertenencia, de encajar en algún tipo de grupo, en algún tipo de colectivo. Fijémonos que la primera tensión nos conduce hacia la diversidad y la heterogeneidad, es decir, a que cada uno nos diferenciemos de todos los demás y no tengamos prácticamente nada en común con otros. Y el segundo camino, la pertenencia, el encaje, nos conduce hacia una cierta homogeneización. Tenemos que ver cómo unos encajamos, cómo unos nos compatibilizamos, cómo unos nos mezclamos y nos reconocemos con otros. Por tanto, heterogeneidad y homogeneidad. Es una tensión que, ya digo, se da cada vez más en un mundo más abierto, en un mundo donde, por un lado, el individuo se puede ver superado por la inmensidad de la globalización, pero por otro también donde las identidades cada vez se van difuminando más y se van igualando todas en mayor medida. La idea de la extensión de la globalización. Entonces, en este sentido, ¿cómo compatibilizamos esta búsqueda de la individualidad, esta búsqueda de la autorrealización personal, con también el encaje en grupos que nos acojan, en los que nos sintamos a gusto, en los que nos reconozcamos como parte de tales? Por ejemplo, este grupo en el que estamos ahora mismo. Bueno, políticamente se han planteado varias soluciones. Una que tiende a primar la esfera de autodeterminación personal, digámoslo así, a cualquier coste o incluso de manera, trasladándole la responsabilidad de la propia decisión a otros, que vendría a ser la extensión en esferas cada vez mayores del Estado, para que ese Estado creciente, ese Estado mundial, global, si lo queremos, algunos lo llaman globalismo, pero bueno, ese Estado global proteja, no solo proteja al individuo, sino que además le dote de los medios, de los recursos que ese individuo necesita para realizarse, para autorrealizarse. Esta forma de organización, que ya digo, busca proteger y busca dotar de medios al individuo para que desarrolle su propio proyecto con esos medios que le proporciona, vendría a ser filosóficamente algo muy cercano a un republicanismo global, una asamblea de ciudadanos donde se reconoce una serie de derechos tanto positivos como negativos a cada individuo para que él busque su propio camino y para que además tenga las herramientas necesarias para seguir ese camino. En ese republicanismo global, en esa república global, en esa comunidad política global, ¿cómo se organizarían las personas? Pues se organizarían las personas, evidentemente,
de manera democrática o a través de la deliberación, a través del debate, a través del voto, a través de la voz. Entre todos decidimos cuál es esa estructura o esa infraestructura jurídica, económica y social dentro de la cual cada uno puede perseguir su propio proyecto con los medios que los demás le proporcionan. Este sería el camino, en cierto sentido, al Estado mundial, a un Estado redistributivo, a un Estado muy amplio de contenido y de contenido muy profundo y de extensión global. Luego, la otra solución que algunas veces se ha planteado y que prima más la pertenencia al colectivo y el derecho del colectivo a autoorganizarse sería la alternativa comunitarista o nacionalista. En esta alternativa lo que se identifica son identidades preexistentes a las que un individuo pues se adscribe, no porque él mismo lo decida, sino porque forma parte consustancial de las mismas y, por tanto, el sujeto de soberanía y el sujeto de autorrealización no es tanto el propio individuo, sino ese colectivo con unas características muy determinadas. En este caso se busca una cierta descentralización, no absoluta, sino descentralización a los colectivos que tengan una identidad compartida. Y dentro de esos colectivos es el individuo el que tiene que someterse al proyecto que tiene ese colectivo. En este caso, la organización no es tanto de carácter democrático, sino que la búsqueda o la necesidad de buscar el encaje unos con otros se desarrolla a través de la lealtad, a través de la priorización de las necesidades del colectivo a las necesidades del individuo. Por tanto, tenemos dos grandes proyectos alternativos que además los vemos continuamente en la esfera pública peleándose, los llamados globalistas que dicen hemos de avanzar a un Estado mundial inclusivo para todos, y los nacionalistas que dicen cada comunidad identitaria propia tiene que tener su propio Estado y tenemos que separarnos de estos globalistas que quieren difuminar las identidades nacionales y que quieren imponernos una homogeneización cultural y de ciudadanía. El siglo XXI muy probablemente, al menos las próximas décadas, va a ser una tensión continua, un enfrentamiento continuo, una batalla continua entre estos dos grupos, entre los que quieren pues, más Bruselas o los que quieren menos Bruselas, pero más España, más Italia, es decir, estados separados de Bruselas, pero con su propia identidad muy cerrada y muy dominante sobre cualquier otra consideración. Entonces, en esta dialéctica, en este enfrentamiento entre estas dos posturas, hay un punto intermedio que consiga, por un lado, conciliar la autorrealización personal no a costa de los demás, sino la autorrealización basada en el respeto a cada proyecto de vida y, a su vez, que permita que dentro de esa autorrealización, dentro de esa búsqueda de su propio destino por parte de cada persona, ese destino se pueda también labrar integrando aquellas agrupaciones a las que cada persona considera que pertenece o con las que se siente más a gusto o las que crea que son instrumentales para alcanzar algunos de sus fines. Pues yo diría que sí, y creo que ese proyecto político intermedio, que ni cae en los problemas muy graves, ya digo, del globalismo, de ese republicanismo global, ni tampoco en los problemas ciertos del nacionalismo, es el liberalismo. El liberalismo como una filosofía política y un proyecto político basado en, primero, el reconocimiento de una esfera de derechos individuales absolutos para cada persona, una esfera dentro de la cual esa persona sea soberana y sea el foco moral a partir del cual estructuramos el resto del orden político. El sujeto de referencia ni es el Estado como soberano para decidir qué debe hacerse o qué no debe hacerse, ni tampoco la comunidad, el grupo, el colectivo, sobre el individuo.
el punto de referencia a partir del cual nos planteamos cómo debe organizarse las interacciones entre las personas y cómo debe estructurarse la comunidad política en el sentido más amplio posible del término, es el individuo, es la persona. Ese es el principio, el primer principio que creo que es la base de todo el pensamiento liberal, que es el individualismo moral. Nos preocupamos por las personas. Eso no significa que no haya grupos o que los grupos no sean importantes. Lo que significa es que los grupos son importantes y los grupos en última instancia existen porque son importantes para las personas. Y si son importantes para las personas, evidentemente están en un escalón subordinado a la persona. No es el grupo el que tiene prioridad sobre la persona, sino la persona, cada persona, la que tiene prioridad sobre el grupo. Para lo que sea. Aquí no estamos todavía definiendo cuál es el contenido de esos derechos, estamos definiendo cuál es el orden de prioridad jurídico a partir del cual vamos a juzgar una determinada organización, un determinado orden institucional. No solo el individuo, por tanto, lo importante no es solo reconocer derechos o una esfera de derechos al individuo, sino también constatar que cada individuo tiene su propia esfera, que es además una esfera igual a la del resto de individuos. El segundo principio del orden político liberal, de hecho es casi un desarrollo necesario de la idea individualista, es la igualdad jurídica. La igualdad jurídica entendida como que todas las personas, por ser persona y por ser individuo, tienen exactamente los mismos derechos que otros. No hay cabida, por tanto, aquí a privilegios de unas personas sobre otras o de unos grupos sobre otros. El contenido y la estructura de derechos de cada sujeto moral, es decir, de cada individuo, es idéntica a la de otro individuo. Por tanto, cuando decimos que un individuo es soberano, no estamos diciendo que ese individuo pueda hacer lo que le dé la gana a otros individuos, que esto es lo que a veces algunos entienden. Bueno, si reivindicas la soberanía individual, estás reivindicando el derecho de una persona a hacer lo que le venga en gana, porque la soberanía es ese poder absoluto para obrar como quieras. Pero si yo soy soberano y tú eres soberano, es decir, si como muchos somos cosoberanos, o mejor dicho, cada uno es soberano de sí mismo, pero no de los demás, entonces no queda más que reconocer, bueno, lo que Nozick llamaba las restricciones laterales. Es decir, yo puedo actuar hasta donde tú puedes actuar y viceversa. La estructura de derechos tuya es exactamente la misma que la mía. Yo no tengo más derechos que tú, ni tú tienes más derechos que yo. Por tanto, el liberalismo es consustancialmente antiprivilegios, anti-priorización jurídica de unas personas sobre otras. Todas las personas, si lo queremos desde ese velo de ignorancia, que viene a ser una especie de sustituto de la imparcialidad, desde esa imparcialidad general, todas las personas son exactamente iguales y no hay que priorizar jurídicamente a ninguna sobre la otra. Pero entonces llega el momento de decir, o de empezar a especificar cuál es esa estructura de derechos. Hasta ahora simplemente hemos dicho, el individuo es soberano y cada individuo es igual de soberano a otro individuo. Pero ¿qué incluye esa soberanía? ¿Cuáles son las potestades que cada individuo tiene frente a los demás? Y aquí podríamos ir hacia concepciones muy expansivas de las potestades, concepciones positivas de los derechos, en el sentido de yo tengo derecho a exigirte que tú obres de determinada manera a cambio de que tú puedas exigirme a mí de que yo obre de esa manera. Y esas concepciones, sobre todo cuanto más expansivas sean, más problemáticas son para permitir que cada persona persiga su propio proyecto de vida, porque al final, si lo expandiéramos al nivel máximo, obviamente esto es una reducción al absurdo y puede haber concepciones más restrictivas de esos derechos positivos que pudieran tener cabida, pero para ver hacia dónde nos conduce ello, si lo expandiéramos al máximo nivel, cada cual en realidad podría marcarle al otro el proyecto de vida ajeno y no podría decidir su propio proyecto de vida. Con lo cual,
el propósito último del reconocimiento de una esfera para que cada cual pueda buscar ese proyecto de vida se vería totalmente quebrantado. Yo soy tu siervo, tú eres mi siervo, yo puedo especificar cómo tú tienes que vivir, tú puedes especificar cómo yo tengo que vivir, pero yo no soy soberano para decidir cómo yo quiero vivir ni cómo tú quieres vivir. Y por tanto, ese expansionismo de una concepción positiva del derecho, de tener el derecho a mandarle a otro cómo debe comportarse, de poder imponerle a otro obligaciones para conmigo, es una concepción, en muchos casos, demasiado exigente para preservar, ya digo, el proyecto de vida y el horizonte al que se quiera dirigir cada persona. Hay, sin embargo, formas mucho menos exigentes de conciliar las estructuras de derechos y la soberanía de cada una de las personas, que es esencialmente el respeto recíproco. Es decir, yo respeto tu proyecto de vida a cambio de que tú respetes mi proyecto de vida. Yo no voy a actuar para imponerte qué debas hacer, ni para prohibirte cosas que quieras hacer, a cambio de que tú no actúes para imponerme cosas que no quiero hacer o para prohibirme hacer cosas que sí quiero hacer. Ese derecho fundamental, que es el que permite una coexistencia de todas las personas dentro de cuyo espacio cada una de esas personas pueda perseguir, ya digo, su propio proyecto, es el derecho a la libertad personal. La libertad personal sería el tercer pilar básico o el tercer principio básico del liberalismo. Una libertad personal entendida desde una perspectiva esencialmente negativa. Yo no interfiero activamente en tu proyecto de vida a cambio de que tú no interfieras activamente en mi proyecto de vida. Ya digo, como idea general es poco exigente. A la hora de la verdad, los individuos tendemos a afrontar este reto con bastante dificultad. Es decir, las personas tenemos una pulsión a intentar meternos en la vida de otras personas. A las personas nos tiende a desagradar mucho algunos proyectos de otras personas. Y justamente por eso intentamos coartar la libertad de los demás para que los demás se ajusten a nuestra visión de cómo los demás deberían actuar y deberían comportarse. Una sociedad donde las personas respetan absolutamente el proyecto de vida ajeno es una sociedad tremendamente tolerante y mucho más tolerante, desde luego, que cualquier otra sociedad que podamos haber conocido. En materia religiosa, esto se ha superado, o esto en gran medida se ha superado, en buena parte de Occidente desde hace varios siglos. La tolerancia religiosa, que hace varios siglos era absolutamente impensable, y uno de los mayores crímenes de que se te podía acusar era la herejía, es decir, el atentado contra el grupo, contra las creencias del grupo, contra la identidad grupal. Hoy, bueno, pues no vamos preguntando a cada persona cuál es su visión religiosa o su cosmovisión del mundo y respetamos que una persona sea pues, cristiana, católica, protestante, musulmana, atea, agnóstica, lo que sea. Ahora bien, en muchas otras identidades, en muchos otros perfiles, aristas de nuestra identidad, ese respeto mutuo es bastante menos o está bastante menos extendido. Aquí en Cataluña pues lo podréis vivir día a día, pero también en Madrid. Es decir, en Madrid simplemente hay determinadas identidades que son más predominantes y por tanto la disidencia se observa menos y como se observa menos la tensión surge menos. Pero obviamente cuando surge también visiones o identidades que no encajen con la dominante, también hay tensión y también hay ese enfrentamiento. Desde Madrid, por ejemplo, se ha criticado muchísimas veces y creo que sí que hay un punto de crítica en, bueno, es que cuando voy a Cataluña solo veo banderas por todos los balcones. Y es cierto, pero fijémonos qué sucedió en Madrid cuando se tensionaron determinados consensos, que también las banderas aparecieron por todas partes. Por tanto,
esa intolerancia recíproca, esa voluntad de no solo reivindicar cuál es mi identidad, sino también de intentar imponerle mi identidad, porque la bandera no es solo esto es mío, sino esto tiene que ser tuyo. Es complicadísimo a la hora de la verdad, en la práctica, implementarlo. Es decir, ese respeto mutuo, que en muchos casos tendemos a pensar que ya es una batalla ganada, no es ni mucho menos una batalla ganada. Ese respeto mutuo se mantiene con alfileres sobre determinados consensos que muchas veces se rompen o se pueden romper en cualquier momento. Pero es un pilar central para permitir la coexistencia pacífica entre las personas y que cada persona pueda desarrollarse como cada persona considere oportuno. Pero las personas no solo se desarrollan en su propia conciencia o en el mundo de las ideas o con su palabra, sino que las personas también se desarrollan implementando o desarrollando o ejecutando acciones en el mundo que nos rodea. Y por eso, para que ese derecho de no interferencia, de no ser interferido a la hora de perseguir mi propio proyecto de vida, tenga una materialización real, el derecho a la libertad personal se tiene que complementar necesariamente con el cuarto pilar del liberalismo, que es el derecho a la propiedad privada. Es decir, que yo no me vea perturbado en el uso, en el ejercicio que estoy haciendo de aquellos recursos que caen bajo mi esfera. Si a mí se me reconoce nominalmente el derecho a perseguir cualquier fin, pero a la hora de la verdad se me manosean, se me interviene, se me sustraen los medios que yo necesito para perseguir ese fin, existe evidentemente un respeto nominal a la búsqueda de los fines, pero no un respeto real a la persecución de los mismos a través de la utilización de los medios sobre los que yo pacíficamente he accedido, he ocupado y he adquirido su dominio. Por tanto, la propiedad privada es fundamental para que las personas puedan perseguir su proyecto de vida. Y además esa propiedad privada, como ya comentaré más tarde, no solo ha de ser una propiedad privada sobre los elementos más inmediatos o más cotidianos de nuestros proyectos de vida, sino también sobre las herramientas que permiten estructurar la cooperación social. Es decir, no solo ha de ser una propiedad privada de tipo personal, sino también propiedad privada sobre aquello que puedo utilizar para fabricar bienes, para fabricar servicios con los que pueda comerciar con otras personas. Es decir, propiedad sobre medios de producción. ¿Por qué? Porque el proyecto de vida de una persona no solo abarca determinadas esferas del orden social, sino que también abarca, ya lo repetiré más tarde, esferas económicas. Y por tanto, si se me impide utilizar la propiedad privada de una determinada manera para perseguir o para ambicionar mis sueños de cooperación económica, también se me están conculcando parte de mi proyecto de vida. Libertad personal, propiedad privada, es decir, coexistencia de proyectos de vida, no agresión mutua y respeto en la práctica de esos proyectos de vida cuando los implemento en el orden material. Pero a la vez las personas no solo necesitamos un respeto mutuo de tipo robinsoniano, es decir, vale, tú estás en tu isla, yo estoy en mi isla, y yo en mi isla desarrollo aquellas herramientas que quiero y tú en tu isla desarrollas aquellas otras herramientas que quieres y cada uno no invade la otra isla. No, las personas también necesitamos cooperar entre nosotras. O al menos tener la opción de cooperar entre nosotras. ¿Y cómo podemos cooperar entre nosotras? Bueno, acordando los términos de esa cooperación. Si tú me tienes que respetar a mí y yo te tengo que respetar a ti, evidentemente ni yo puedo imponerte unilateralmente cómo cooperar, ni tú puedes imponerme unilateralmente cómo cooperar. ¿Y cuál es la herramienta a través de la cual las personas pueden consensuar normas de carácter privado, normas entre partes que estipulen los términos de esa cooperación? Los contratos. Los contratos, una concepción muy genérica de los mismos, no solo los contratos escritos y pautados, sino los compromisos entre partes
para actuar de una determinada manera. Estos contratos, que no es más que una confluencia de voluntades para obligarse recíprocamente en favor del otro, es la herramienta por la cual ahí sí podemos generar derechos positivos. Es decir, yo no puedo imponerte obligaciones a mi favor sin que tú hayas aceptado esas obligaciones personales, porque eso atenta contra la esfera más estrecha o más inmediata de tu proyecto, o puede atentar, de tu proyecto personal. Ahora, lo que sí podemos hacer, evidentemente, es pactar, llegar a un acuerdo sobre cuáles son los derechos que yo tengo frente a ti y cuáles son los derechos que tú tienes frente a mí. Ese pacto, ese acuerdo, son los contratos. Y dentro del orden político liberal, los contratos estructuran esos términos de cooperación entre las personas. Contratos que, en principio, pueden abarcar cualquier asunto. Es verdad que pueden haber zonas grises y luego a lo mejor salen y las debatimos, pero en principio el objeto del contrato puede ser cualquiera que las partes determinen de mutuo acuerdo. Y por tanto también las obligaciones que establezcan en la búsqueda de ese objeto, pues es cualquiera que las partes acuerden y cualquiera que las partes estén conformes con él. Libertad personal, propiedad privada, contratos voluntarios para articular una cooperación desde la perspectiva individual de cada una de las partes que intervienen. Este modelo básico de cooperación se tiene que complementar además con otro principio que es fundamental y que a veces los liberales no enfatizan lo suficiente y que en cierta medida sin él los otros principios quedan absolutamente vacíos y son meras declaraciones de buenas intenciones, pero no derechos como tales, que es la reparación del daño causado. Si hay una conculcación de un derecho, evidentemente la víctima tiene derecho a reparación y el verdugo tiene la obligación de reparar el daño que ha generado. Fijémonos que sin la obligación de reparar el daño causado o sin el derecho a que el daño que se me ha causado me sea reparado, los derechos están vacíos de contenido. Si a mí me dicen, tú tienes derecho a la propiedad privada, pero si te roban, pues no tienes ningún derecho de reparación, en realidad no tengo derecho a la propiedad privada. Si a mí me dicen, tú tienes derecho a la libertad personal, pero si te agreden, pues bueno, mala suerte has tenido, de nuevo no tengo derecho a la libertad personal, a una esfera no quebrantable por los demás. Por tanto, la reparación del daño causado, en múltiples modalidades, pero orientada, ya digo, a restituir la situación previa a la conculcación del derecho, es esencial para que la materialización o la manifestación real de esos derechos se ajuste al objetivo del derecho, que es proteger esa esfera de autonomía personal dentro de la cual pueda cada uno desarrollar su proyecto con los medios que pacíficamente ha adquirido y con los contratos que voluntariamente ha suscrito. Y eso también significa que las injusticias pasadas no se consolidan como nuevas justicias, o al menos no de manera automática. Evidentemente, y de nuevo lo podemos hablar más tarde, puede haber determinados plazos de prescripción de derechos para que no se eternice la incertidumbre sobre cuál es el derecho presente y cuál es el derecho pasado, pero el criterio no es que una vez se ha cometido una injusticia, esa injusticia se subsana per se, porque de lo contrario lo que estaríamos haciendo es utilizar el derecho como herramienta para consolidar privilegios. Vale, yo te robo y una vez te he robado, a partir de ahí sí que defendemos el derecho a la propiedad privada. Por tanto, tú ya no me puedes robar. Y lo que te he robado ya pasa a ser mío. Entonces, bueno, ahí lo que estaríamos diciendo es, tú en verdad no tienes ningún derecho y yo tengo derechos frente a ti. Por tanto, lo mío son privilegios frente a ti porque tú estás vaciado de derechos. Entonces, con el individualismo moral y con la igualdad jurídica tenemos una metodología de análisis o de enfoque de cuál debe ser los mimbres de la estructura del orden político. Con la libertad personal, la propiedad privada, los contratos y la reparación del daño causado, tenemos el marco dentro del cual las personas, persiguiendo, ya digo, su propio proyecto,
pueden cooperar y pueden coexistir con otras personas que también persigan su propio proyecto. Pero, y lo que voy a decir a continuación enlaza con la introducción que he hecho a esta charla, con la tensión que existe entre la búsqueda de diversidad y la búsqueda de encaje homogéneo en determinados grupos. Las personas no solo buscamos, bueno, hay de todo, pero en general las personas no solo buscan desarrollar su propio proyecto de vida como algo absolutamente ajeno al proyecto de vida de otras personas. Los contratos que pretenden suscribir las personas no son solo contratos instrumentales en el sentido de yo te utilizo a ti a cambio de que tú me utilices a mí para que cada cual persiga su propio fin distinto del fin de otro. Las personas también podemos tener fines que son comunes entre nosotros y por tanto podemos querer obligarnos a perseguir entre los que estamos de acuerdo esos fines compartidos. Que esto es un nivel, digamos, superior de organización social, trasciende a la mera individualidad y llegamos a niveles más orgánicos de organización, pero, y esa es la clave, esos niveles más orgánicos de organización no son predeterminados y no son de adscripción forzosa, sino que surgen a partir de la libre adhesión entre los individuos. Y ese es el séptimo principio del liberalismo, la libertad de asociación y su correlativa libertad de desasociación. La posibilidad de crear asociaciones donde haya obligaciones libremente asumidas por las partes, no ya para impulsar los fines de alguna otra parte, sino para impulsar fines que en cierto modo aceptamos que son comunes y superiores a los fines de cada uno de los individuos. Los fines, si lo queréis, corporativos, los fines organizativos, los fines de la asociación, la misión del grupo al que libremente nos hemos adscrito. Esa libertad de asociación, que está en el fundamento de la familia, en el fundamento de las religiones, en el fundamento del asociacionismo civil, es el punto intermedio que mencionaba al principio entre un Estado mundial donde cada persona tenga una esfera ya no solo protegida, sino, si me permitís el término, subvencionada a la hora de actuar en todo el mundo. Es decir, todos tenemos los mismos derechos negativos y positivos y cada uno persigue a través de los positivos su proyecto de vida, pero limitando el proyecto de vida de otras personas, un Estado mundial redistributivo y amplio que busque esto, y también entre el otro extremo, que sería, bueno, los individuos no cuentan, o los individuos solo cuentan subordinadamente al interés del grupo, y ese grupo se determina con anterioridad a los individuos, y por tanto los individuos no tienen opción de escoger si pertenecen o no a ese grupo, sino que se tienen que someter lealmente a ese grupo. Entre el primer tipo de organización, que sería una organización, en cierto modo, ya digo, democrática, donde la asamblea escoge cuál es el ámbito de no dominación de cada una de las personas, y el segundo modo de organización, que sería una organización, bueno, basada en la sumisión y en la lealtad al interés grupal, sea este cual sea, existe una vía intermedia, que ya digo es la libertad de asociación, y donde el mecanismo de encaje es la salida y la libre entrada. Es la posibilidad de separarse de aquellos grupos que no me gustan y la posibilidad de integrar aquellos grupos con los que sí considero que encajo y, evidentemente, siempre y cuando el resto de miembros del grupo también consideren que encajo con ellos. Por tanto, libertad de asociación como forma de articular y de estructurar la sociedad más allá del atomismo ultraindividualista, si lo queréis, de solo existe la persona y la persona se basta consigo misma para realizarse vitalmente. No es así, porque las personas somos gregarias y por tanto buscamos la pertenencia y buscamos la sociabilización. ¿Cómo lo conseguimos? Ni con una estructura de derechos que nos separe de los demás y únicamente nos unifique con los demás a través de la discusión asamblearia, ni tampoco con un aplastamiento absoluto
de la individualidad que nos someta a un grupo que nos dote de identidad y que nos dote de fines separados de los fines que cada cual concibe, con el respeto escrupuloso a la no interferencia en la esfera personal de las personas y con la posibilidad, si queremos, de ceder soberanía individual a los grupos a los que queremos adherirnos y de los que queremos formar parte para promover sus objetivos. Justamente una aplicación de este principio, ya no en la esfera civil, sino también en la esfera económica, vendría a ser el octavo principio del liberalismo, que es el libre mercado. El libre mercado, en última instancia, no es más que una aplicación al ámbito mercantil, si lo queréis, al ámbito crematístico incluso, por reducirlo todavía un poco más, de los principios anteriores que he mencionado. La libertad personal volcada al ámbito económico es la libertad para escoger profesión, la libertad para perseguir mi propio proyecto empresarial, mi propio proyecto económico, es decir, en qué términos quiero cooperar, quiero servir, quiero interactuar mercantilmente con otras personas. La traslación, y por supuesto, esto atenta de lleno contra los gremios más diversos, que lo que dicen es que no cada persona no puede escoger a qué se tiene que dedicar, sino que eso es una elección que le corresponde a cada gremio concreto. ¿Que usted quiere ser taxista? Bueno, eso lo tendremos que decidir dentro del gremio de taxistas. Usted no tiene la libertad para escoger si se quiere dedicar a esta profesión y si quiere prestar este servicio. La aplicación de la propiedad privada al ámbito económico, como decía, es la propiedad privada de los medios de producción, que es un ataque directo al principio socialista de que los medios de producción tienen que estar al servicio de la clase trabajadora, de la dictadura del proletariado o del Estado que dirige y que persigue en nombre de la dictadura de la clase obrera y de la dictadura del proletariado esos objetivos de clase. Cada persona ha de ser soberana, ya digo, no solo a la hora de utilizar los medios que son de su propiedad para fines no económicos, sino también para fines comerciales, si así lo desea. Justamente la aplicación de la libertad contractual, de la autonomía contractual, de los contratos voluntarios al ámbito económico, sería el libre comercio, el libre intercambio de bienes y servicios entre partes. Y por último, la aplicación de la libertad de asociación al ámbito económico sería la libertad de empresa. No solo podemos perseguir cada uno de estos fines o no solo estos derechos económicos los posee cada persona separadamente, sino que también podemos formar personas jurídicas, asociaciones, que poseen esos derechos, que poseen la iniciativa de escoger profesión, que pueden ser propietarios de medios de producción y que pueden comerciar libremente. Y eso es la empresa. La empresa son agrupaciones de personas con formas muy diversas, pueden ser empresas capitalistas, pueden ser empresas cooperativas, pero en todo caso de organizaciones empresariales dirigidas a perseguir fines económicos, a producir bienes o servicios para intercambiarlos con otros bienes o servicios que han producido otros. Y ese ámbito económico tan amplio es el libre mercado, donde las personas escogen profesión, donde las personas usan como desean los medios de producción que tienen para desarrollar su profesión económica, donde intercambian bienes y servicios con otros y donde se pueden asociar entre ellos para especializarse todavía más y profesionalizarse todavía más a través de una estructura empresarial. Libertad individual, propiedad privada, contrato, reparación del daño causado, nos confieren un ámbito de desarrollo individual, libertad de asociación y libre mercado, un ámbito de desarrollo a un nivel más orgánico, más social. ¿Cómo velar por la defensa de todos estos derechos? Bueno, aquí es donde entra el noveno principio del liberalismo, que es el gobierno limitado. El gobierno vendría a ser aquella organización que se preocupa o que se encarga de proteger los derechos individuales que hemos especificado previamente. El gobierno, en este sentido, es un término que intento que sea lo más amplio posible. No estoy restringiendo el término gobierno necesariamente a la figura del Estado,
De hecho, la figura del Estado, o al menos del Estado como tal, para el liberalismo tiene problemas incuestionables, porque el Estado tradicionalmente se define como la suma de población, territorio y soberanía. Y hemos dicho desde el principio 1 que el sujeto de soberanía para el liberalismo no es el Estado, sino que es el individuo. Por tanto, una organización política que reivindique soberanía para sí mismo frente al individuo es algo que es incompatible de raíz con el pensamiento y con la tradición política liberal. Otra cuestión es cómo articular la defensa efectiva de los derechos individuales en el orden social. Y aquí pues tenemos distintas visiones. Los liberales más principiales, si lo queremos, el anarcocapitalismo, que dirá que es posible la defensa y el respeto de esos derechos individuales sin ningún tipo de organización estatal y que por tanto no hay ninguna razón para que exista un Estado, es decir, una comunidad política de adscripción obligatoria que defienda y que proteja esos derechos. Y luego los liberales que ven problemas a la ausencia absoluta del Estado, problemas operativos, no problemas de principios, sino problemas operativos a la hora de desarrollar efectivamente esa defensa de los derechos individuales, que dirán, bueno, puede que la defensa no sea totalmente privatizable o totalmente desarrollable por medios de adscripción voluntaria y puede que sí que tengamos que adscribirnos a determinadas comunidades políticas de las que no sea fácil, no digo imposible, pero no sea fácil desvincularse para que esas comunidades políticas defiendan efectivamente nuestros derechos y los derechos de otros miembros de esas comunidades políticas. Pero, si ese es el caso, esas comunidades políticas están totalmente sujetas a la finalidad de defender los derechos individuales. No son comunidades políticas que tengan otros objetivos o que tengan otras potestades. El hecho de que, digamos, cedamos parte de nuestra libertad para formar parte de esas comunidades políticas que defiendan nuestros derechos, no significa que esas comunidades políticas sean nuestros dueños y por tanto nosotros seamos sus siervos. Significa que nosotros retenemos todos nuestros derechos frente a ellas y que por tanto, si intentan extralimitarse en la protección escrupulosa de esos derechos, están atentando contra los mismos y bueno, devienen en lo que la tradición liberal llamaba una tiranía, es decir, la subversión del gobierno limitado en una organización que esclaviza a los ciudadanos. Por tanto, tener la visión de que el gobierno ha de estar estrictamente limitado a la defensa de los derechos individuales y ya tenga ese gobierno un origen voluntario o un origen no voluntario y sea por tanto un Estado, tiene la función y tiene la utilidad de constreñir enormemente el ámbito de actuación de ese gobierno. El gobierno no puede extenderse ni más allá de lo que voluntariamente las personas hayan cedido, hayan admitido, o si estamos dentro de la tradición del gobierno limitado, no puede excederse más allá de lo imprescindible para defender las libertades individuales. Todo lo que vaya más allá es una violación de los derechos de las personas y, por tanto, el Estado no está legitimado, o el gobierno no está legitimado para hacerlo. La cuestión, claro, es cómo conseguimos mantener al genio dentro de la lámpara, cómo conseguimos recluir la organización política dentro de ese cerco tan minimalista que sería el gobierno limitado. Y ahí ya no es solo una cuestión de tratar de definir cuál es ese cerco, sino también de implementar socialmente pues, muros de contención a la expansión del poder político. Pero uno de esos muros de contención es ciertamente el ideológico, es el no pasarle en la teoría ni una al gobierno, el denunciar sistemáticamente cualquier atropello de las libertades individuales cuando lo observemos y el no ceder esa parcela de nuestra libertad dentro de la discusión, ni siquiera, ya digo, teórica, porque eso es lo que nos permite coordinarnos con otros para plantarnos frente a quienes están intentando robarnos nuestras libertades. Y por último, el 10º principio del liberalismo, que en cierto modo podría englobar con lo que algunos llaman globalismo, pero
no lo es si por globalismo, que es un término, ya digo, muy indefinido y muy populistamente utilizado, pero que si por globalismo entendemos el gobierno mundial, el Estado mundial, el 10º principio liberal, que en cierto modo puede compartir ciertos objetivos, pero no desde luego instrumentos con esta visión globalista, es la globalización, es la universalidad de derechos. Por el hecho de que las distintas personas integremos distintas comunidades políticas, eso no significa que los derechos fundamentales de cada una de esas personas sean distintos. O dicho de otra manera, los derechos son derechos humanos y derechos universales. Por supuesto, comunitariamente podemos pactar, como hemos dicho antes, a través de los contratos, derechos positivos que sean distintos a otros. Esta asociación puede tener sus estatutos y dentro de esta asociación esos estatutos pueden contemplar normas distintas para los miembros y para los no miembros. Pero para formar parte de una asociación necesitamos una serie de derechos básicos, fundamentales, que son los que hemos expuesto antes: libertad individual, propiedad privada, contratos voluntarios, reparación del daño causado, libertad de asociación, libertad de comercial, libre mercado. Y esos derechos son absolutamente comunes a todas las personas. Y por tanto, por el hecho de que tú vengas de otra comunidad política distinta, yo no puedo atentar contra esos derechos fundamentales que tú también tienes, aunque no formes parte de mi comunidad política. Y a su vez, mi comunidad política no puede atacar tu comunidad política por el hecho de que no me gusten las formas que habéis adoptado voluntariamente, claro, para organizaros. Y, a su vez, cada comunidad política ha de tener el derecho de autoorganización que los miembros que la forman, siempre y cuando sean comunidades políticas de origen voluntario, hayan decidido dotarle. Es decir, una comunidad política no puede mantener absorbida, no puede mantener sojuzgada a otros individuos que quieran separarse de la misma para conformar sus propias organizaciones políticas. Y eso, por tanto, nos lleva a esa libertad de autoorganización política, que está en todo caso subordinada al estricto respeto a las libertades fundamentales, entre las que sobresale por su relevancia en este asunto la libertad de asociación y de desasociación. Y creo, ya para terminar, que esta última idea es especialmente importante, especialmente relevante en un foro como este organizado por el Instituto Ostrom, porque las ideas de Elinor Ostrom de alguna manera lo que buscan es ese encaje entre los derechos individuales y la acción colectiva. ¿Y cómo confluye ese encaje entre el derecho individual y la acción colectiva? A través de una institución que es la copropiedad común, los condominios. Es decir, los grupos devienen propietarios de recursos que son comunes y los individuos que forman parte de esos grupos se dotan de normas para convivir y para actuar internamente y para coordinarse internamente dentro de las propiedades que les son comunes. Y creo que es, ya digo, importante reivindicar esta tradición de pensamiento porque permite superar una dicotomía, que es la que he intentado plantear al principio, que es excesivamente reduccionista, entre el individualismo atomista, que solo tiene frente a sí al Estado y que, por tanto, su única herramienta de coordinación y de interacción con otros es a través de la asamblea ciudadana, de la asamblea política, y también el otro lado del péndulo, que vendría a ser el grupo asfixiante de la individualidad de las personas. Ese punto intermedio, esos cuerpos intermedios, si lo queréis, no son cuerpos intermedios como en ocasiones se han intentado crear del Estado o delegados por el Estado, que al final no son más que formas de desconcentración administrativa para que las personas transmitan información a grados superiores de jerarquía. Esos cuerpos intermedios se estructuran dentro de la tradición liberal a través de la propiedad privada y a través de la propiedad privada compartida, que es la copropiedad privada. Y por tanto, bueno, más allá de leer el libro y de
tener esta serie de intuiciones que os he intentado trasladar más frescas y más vivas a través de la lectura del libro, pues quiero aprovechar especialmente por el foro en el que nos encontramos con que también exploréis y leáis obras obviamente de muchísimo más valor que la mía, que es la obra de Elinor Ostrom y la obra en general de la Escuela de Bloomington. Es decir, el pensamiento dirigido a cómo conciliar intereses grupales e intereses individuales a través de la libre adscripción y a través de la voluntariedad. No a través de la sumisión al grupo, ni tampoco a través de la definición de una esfera de derechos individuales excesivamente amplia que termina conculcando los derechos negativos de otras personas, sino la coordinación a través de la propiedad privada y, por tanto, de la sociedad que actúa y se coordina al margen del Estado para resolver sus problemas grupales dentro de los principios que el orden político liberal plantea, entre ellos la propiedad privada. Muchas gracias. Bé, doncs, si us sembla, fem una estona de torn de preguntes i per agilitzar les coses podem fer rondes de 2 o 3 preguntes, així no perdem tant de temps. Sí, aixequeu la mà i us anirem passant el micro. Sí, aquí davant. Buenas tardes, aprovecho, felicitar a Rayo. Aprovecho para preguntarle, ¿es anarcocapitalista o minarquista? Y luego también, otra pregunta, si cree que la industria política será disrumpida, por ejemplo, con criptomonedas. Que el Bitcoin sea la espada con la que atravesar el corazón del Estado, por ejemplo. Fem una més i... Fem una més i que contesta. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por asistir. Quería preguntarle cómo liga el liberalismo con el ecologismo, porque a veces se plantea el dilema sobre si debería o no intervenir el Estado en este campo. Muchas gracias. ¿Soy anarcocapitalista o minarquista? Bueno, yo diría que soy un poco mosca cojonera. Porque me gusta decir que soy anarcocapitalista entre los minarquistas y minarquista entre los anarcocapitalistas. Básicamente porque creo que las dos perspectivas tienen puntos muy interesantes y las dos perspectivas, al menos de momento, tienen debilidades y muchas veces no hay el diálogo necesario entre ellas porque cada grupo se realimenta a sí mismo y no tiende a escuchar los argumentos de la otra parte. Y por eso me interesa o me gusta hacer ese ejercicio. Sin embargo, yo claramente soy anarquista filosófico. Es decir, en los principios no tengo ninguna duda de que no hay ninguna razón para que el Estado mande. Y por tanto que, como he dicho, la soberanía es individual y no se puede quebrantar esa soberanía individual, no se debe quebrantar esa soberanía individual por parte de ninguna persona, aunque se arrogue o se vista con los ropajes del Estado y diga que tiene más autoridad que nosotros. Ahora, la materialización práctica de ese orden o de esos principios filosóficos anarquistas al orden social que vivimos es en lo que tengo más dudas. No sé hasta qué punto un orden social sin una cierta adscripción forzosa a comunidades políticas encargadas de defender los derechos individuales, es decir, no sé hasta qué punto el impedir que haya gorrones que se benefician, o sea, el no impedir que haya gorrones que se benefician de la defensa de sus derechos y la defensa de derechos de otros es un equilibrio sostenible. Quizás sí, no es que tenga una postura muy fuerte contra ello, pero justamente porque no lo sé, tampoco quiero adoptar una posición muy fuerte a favor de ello, porque entonces estaría abogando por una disrupción brutal sin saber si hay agua en la piscina. Entonces, creo que es importante enfatizar los principios
porque incluso aunque ese orden no sea posible, sabemos que órdenes con un Estado muchísimo más pequeño que el que tenemos hoy sí son posibles y por tanto no hay ninguna justificación desde esos principios para que el Estado vaya más allá de eso. Sobre si las criptomonedas pueden... Bueno, no lo sé, pero esto liga un poco con lo anterior. Quizá el orden social actual no esté maduro para ser un orden sin Estado, pero evidentemente innovaciones tecnológicas podrían llegar a hacer que el orden social sí estuviera maduro para prescindir del Estado. Al final el Estado no es más que una adaptación tecnológica para desarrollar determinadas actividades. Por tanto, si avanzamos hacia tecnologías que no sé cuáles podrían ser, pero las criptomonedas, por supuesto, podrían ser unas que nos permita desvincularnos del Estado y seguir coordinándonos entre nosotros en ausencia de Estado, pues sí, a lo mejor el Estado llegaría a ser prescindible y, por tanto, pues está bien avanzar por esa vía. Otra cosa es que no podamos vivir sin Estado y las criptomonedas tiendan a derrumbar el Estado. Ahí tendríamos un equilibrio peligroso porque las criptomonedas estarían generando un problema a la hora de defender los derechos individuales. No creo que vayamos por esa vía, ni mucho menos, entre otras cosas porque, aunque fuera así, las criptomonedas de momento no son nada dominantes y el servicio que están proporcionando ahora es más bien un servicio de absoluta defensa frente a los excesos del Estado y de determinados estados, porque creo que son especialmente útiles allí donde el Estado muestra su cara más agresiva y más confiscatoria de la propiedad de los ciudadanos, pero también proporcionan un activo alternativo que, potencialmente fuerza a los bancos centrales a no ser tan malos gestores como podrían ser de manera alternativa. Sobre liberalismo y ecologismo, yo creo que van absolutamente ligados, al menos si definimos ecologismo en sus propios términos. Evidentemente, si por ecologismo entendemos una especie de ecocentrismo, es decir, la idea de que lo que cuentan no son las personas, sino que es preservar el entorno como está, entonces no, porque la finalidad no es que el entorno subsista al margen de las personas y de las preferencias de las personas que lo habitan, sino que el entorno está subordinado a las preferencias de las personas. Ahora, justamente por eso, primero, hay personas que quieren que el entorno no cambie y segundo, hay cambios en el entorno que atentan contra los derechos de las personas y ese es el encaje que claramente sí tiene el ecologismo en el liberalismo, que es un encaje a través de los derechos de propiedad. Y de hecho, y de nuevo vuelvo a reivindicar la figura de Ostrom, el desarrollo de las ideas o el estudio, mejor dicho, de las instituciones funcionales de copropiedad que desarrolla es un estudio fundamentalmente de comunidades que cuidan el entorno, que protegen el entorno, que administran el entorno para evitar caer en la tragedia de los comunes, para evitar una sobreexplotación de ese entorno y una renovación sostenible de ese entorno en el tiempo, conjugándolo con la explotación que también se ha de hacer de ese entorno para desarrollar los fines individuales. Entonces, ¿el Estado tiene que intervenir? Hombre, en la medida de lo posible no. Ahora, si hay determinados casos en los que el grado de acción colectiva, de coordinación grupal, es tan sumamente elevado que no puede conseguirse ni por medios individuales, ni contractuales, ni por medios de copropiedades, y muchas veces, de todas formas, el problema es que esos derechos no están definidos y que no hay copropiedades que administren recursos y que se puedan coordinar, pero imaginemos que los tuvieran y que no pudiesen llegar a coordinarse, pues subsidiariamente sí podría haber un papel para la intervención estatal en casos que sean muy gravosos si no se interviene a la hora de conculcar los derechos ajenos. Pero creo que de nuevo, el enfoque no ha de ser que si tenemos una crisis ecológica o una emergencia climática, el Estado puede hacer lo que le dé la gana para contrarrestarla. No, hemos de buscar y hemos de reflexionar desde think tanks, desde universidades, desde la prensa, hemos de reflexionar sobre qué herramientas permiten compatibilizar el respeto a los derechos individuales con la búsqueda o con la consecución de determinados objetivos como el respeto al medio ambiente. Yo cuando escucho propuestas de vamos a limitar el número de viajes en avión que pueda hacer cada persona al año,
o qué tipo de vehículo puede o no puede comprar. Claro, es que eso son medidas, o cómo se va a producir la electricidad en un país, es que eso son medidas tremendamente intrusivas contra los planes de las personas. Si la persona cuando actúa genera un daño a terceros, lo que tenemos que hacer es poner de relieve ese daño y que al actuar generando un daño compense a la víctima, pero no decirle no. Como generas daño, yo te digo cuánto daño puedes generar, en qué ámbitos y de qué manera. Porque es que eso ya es dirigir directamente su propio proyecto de vida. Por tanto, sí, hay mucho que desarrollar dentro de la tradición liberal sobre cómo articular la protección efectiva, más allá de la abstracción teórica, la protección efectiva de determinados bienes y recursos que, si no son protegidos, afectan a los derechos de terceros. Hola, buenas. Muchas gracias. Yo querría hacer primero, a ver si podrías aconsejar quizás un texto sobre una cuestión de metaética, de metapolítica, que es compleja, que es el tema de la libertad. No sé con qué autor o qué corrientes te sentirías más afines, porque claro, todo esto que estamos hablando, en el momento que comenzamos a plantearnos sobre qué es la libertad, la cosa se complica mucho. Por otro lado, así rápido, me gustaría saber tu posición alrededor de la cuestión de las pseudociencias, ya que muchas veces precisamente estamos hablando si es libertad, pero al mismo tiempo se puede estudiar y se puede considerar que es un timo, pero la persona casi está reivindicando ser timada, es que es extraño. Alrededor... pero al final es esta cuestión desde el liberalismo, desde tu posición, por favor, ¿cuál sería? Gracias. Bueno, gracias profesor por la charla. Le querría preguntar, bueno, yo creo que usted es de la Escuela Austriaca de Economía, si no, bueno, me corregirá. Y aunque esta es una escuela metodológica más que de principios, yo creo que la Escuela Austriaca se escribe muy bien a los 10 principios que tiene en el libro. Entonces le querría preguntar qué otras escuelas cree usted que también se pueden ascribir bien a estos principios, como la Escuela de Chicago o algunos miembros de la nueva economía institucional. ¿Y cuáles cree que son las estrategias para, bueno, agrandar el círculo que nos une entre la gente que estamos más del lado de la Escuela de Chicago o de Austriaca y otras escuelas? Bueno, un libro donde a mí me gusta bastante para desarrollar el concepto de libertad y también sus distintas aristas sería Persons, Rights and Moral Community de Loren Lomansky. Es un libro del año 86, si no recuerdo mal, y que creo que desarrolla bastante bien este tema y que además te puede servir como punto de partida luego para ir a Anarquía, Estado y Utopía de Nozick, porque es verdad que Nozick quizá no desarrolla suficientemente la parte previa de por qué el derecho natural y por qué ese derecho natural en concreto. Pseudociencias. Bueno, de nuevo, creo que el enfoque ha de ser el mínimo grado de intervención posible. Porque, como decías, aquí hay conflictos, ¿no? Por un lado tenemos la libertad de expresión, e incluso la libertad de pensamiento y la libertad académica, me atrevería a decir, y lo ligo con la siguiente pregunta: ¿cuántos son los que a veces con razón acusan a la Escuela Austríaca de pseudociencia? Bueno, eso significa que hay que prohibir que se investigue, se difundan, se expresen las ideas de la Escuela Austríaca, o incluso, y aquí ya lo diría yo mismo, el marxismo también, desde mi punto de vista, es en gran medida una pseudociencia. Eso significa que no debemos permitir que se piense, se difunda la tradición marxista. Pues obviamente no. De hecho, lo que en algunas épocas es calificado de pseudociencia, luego se convierte en el paradigma dominante. Por lo tanto, existe un problema grave. Y luego, en lo que ya sí son magufadas obvias, porque están absolutamente superadas, y no hay vía o aparentemente no hay ninguna vía de vuelta atrás, como decías también, en ocasiones es la propia gente la que se quiere estafar y la que en realidad sí, podríamos decir que está simulando otro contrato, ¿no? Pues la adivinación.
no es un servicio de adivinación, en realidad, puede ser un servicio de conversación o de entendimiento o de, bueno, escúchame durante un rato y dime cosas que me gusten. Que es básicamente lo que es en última instancia. Entonces, claro, también prohibirlo, también regularlo muy estrictamente, pues puede atentar contra la autonomía contractual. Aquí, obviamente, el principio básico es evitar el fraude, porque el fraude sí que es un ataque contra la libertad contractual, contra la autonomía contractual. Dos partes pactan algo y una no cumple con su parte del contrato, ¿no? Por tanto, ahí obviamente hay un ataque a los derechos individuales. Y luego, ya superando quizá la esfera más de infraestructura jurídica, claro, uno también se puede preocupar de cuáles pueden ser las consecuencias sociales de que pseudociencias empiecen a cundir por la sociedad, ¿no? Porque al final también, pues una sociedad supersticiosa, una sociedad donde los principios o el método científico no está muy extendido, pues son sociedades que tienden a ser menos prósperas, que tienden a ser menos innovadoras, que incluso, a lo mejor podríamos buscar conexiones, que tienden a atacar la base moral o la base ideológica sobre la que se edifica sobre la que se construye todo el edificio jurídico que hemos mencionado antes. Con lo cual también puede haber un intento de preservación del caldo intelectual que permite que el edificio liberal esté en pie. Y ahí pues simplemente diría movilización social para atacar en la esfera pública esas pseudociencias, para desprestigiarlas, para explicarle a la gente por qué a lo mejor en lugar de hablar con un vidente es mejor que hable con un psicólogo formado y por tanto tumbar desde la esfera pública y desde el debate y desde campañas, ya digo, desde la sociedad civil, esas pseudociencias y evitar en la medida de lo posible regulaciones estatales que atenten contra o que puedan atentar contra la libertad individual, aunque no nos guste cómo esa libertad individual está siendo ejercida por algunas personas. ¿Sobre qué escuelas son afines a estos principios? Yo no diría que la escuela austríaca es necesariamente afín a estos principios, como mucho, y tampoco es, tampoco es el mismo concepto, sería afín al individualismo, pero en el caso de la escuela austríaca es un individualismo de corte más metodológico a la hora de analizar el fenómeno económico. Aquí estoy hablando más de un individualismo moral, de que el individuo ha de ser el foco del análisis o el estudio moral y el foco de la estructuración jurídica. Ha habido, ya no hay, creo, pero ha habido históricamente austríacos que eran socialistas o afines o cercanos al socialismo y al intervencionismo. En Chicago también hay personas muy intervencionistas y muy poco afines al liberalismo, porque al final estamos hablando de escuelas económicas y las escuelas económicas lo que intentan es comprender la realidad desde un punto de vista o desde un prisma económico. Eso no significa que esas personas se adscriban a una determinada filosofía política. Se pueden adscribir o no se pueden adscribir. Evidentemente, aquellas escuelas que hayan sedimentado un pozo de conocimiento que tenga una visión coordinadora, por decirlo de alguna manera, de los mercados, pues tenderán a ser también las personas que hayan estudiado y se hayan formado en ese prisma, tenderán a ser personas que más o menos coincidan con este ideario. ¿Por qué? Porque si tú ves que los mercados funcionan para coordinar a las personas, tenderás a, aunque sea consecuencialistamente, tenderás a abrazar o tenderás a tener una visión positiva de los mercados y, por tanto, de la infraestructura jurídica que sustenta esos mercados. Pero que no hay esa necesaria unión o esa necesaria dependencia entre ambos. Uno podría decir, a mí me gusta todo el análisis de la escuela austríaca o todo el análisis económico de la escuela de Chicago, pero me parece inmoral de raíz y por tanto no lo voy a defender. Como podría haber gente que diga, bueno, el salario mínimo no necesariamente genera paro, incluso en algunos casos el salario mínimo puede incrementar el salario y aumentar la ocupación, pero me parece inmoral de raíz porque es un ataque a la libertad contractual y por tanto, aunque económicamente reconozco que no todas las consecuencias que tiene por qué tener el salario mínimo son negativas
o no son las que se presuponen negativas desde ese punto de vista económico, moralmente sí me posiciono en contra. Y ya digo lo mismo desde la otra perspectiva. Vale, a lo mejor los mercados coordinan, pero yo es que tengo una perspectiva holista de cómo ha de funcionar la sociedad. Por tanto, aunque los mercados coordinen individualistamente, a mí no me vale. Bien. Pero sí, bueno, escuelas de las que nos podemos nutrir para una comprensión positiva de los mercados, pues sí, escuela austríaca, escuela de Chicago con sus limitaciones, el análisis neoinstitucional, por supuesto, los Ostrom. Bien. Creo que todo eso orbita dentro, public choice, como olvidarse, orbita dentro de una concepción positiva, funcional de los mercados, que pueden reforzar o que pueden dotar de más argumentos a aquellas personas que, además de funcionales, consideran que los mercados son morales. En les últimes dues... ¿Se oye? Vale. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la siguiente gran conquista, digamos, de libertad para que nos acercaría más a una orden social liberal? Podría ser, sugiero, esto en el mundo occidental, digamos. Podría ser acabar con la cruzada contra las drogas. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, bueno. Bueno, mi nivel académico es de tercero de primaria, entonces espero no hacer una pregunta tonta. Usted ha analizado diversos aspectos de la sociedad, diversas áreas económicas, sociales, políticas, y además lo ha hecho a diversos niveles, a nivel individual, local, pueblos, países, inclusive a nivel global, ¿no? Yo creo que la sociedad puede analizarse a partir de un objetivo concreto social. Y en las sociedades europeas no está claro cuál es ese objetivo en conjunto, no está bien definido para qué trabajamos todos. Y mi pregunta muy concreta sería, bueno, en su libro, ¿cuál es el problema que usted observa? ¿Cuál es el planteamiento de ese problema? ¿Y cuál es la solución que usted propone? Evidentemente, tendríamos que partir de cuál es el objetivo de la sociedad, porque yo, de manera personal, a mí no me gusta la democracia, y no me gusta porque le da al panadero, al carpintero, al policía o al que limpia lavabos, como yo me dedico a limpiar lavabos, la posibilidad de decidir cómo pertenecer o no a uno de los tratados económicos de mayor complejidad, como puede ser, por ejemplo, no sé, los tratados económicos en Inglaterra, o la pertenencia o no a una sociedad permeable o impermeable a través de los países. Entonces, yo no estaría o no me considero capaz de tomar ninguna decisión dentro de la sociedad por mis características individuales. ¿Cuál sería el problema que usted plantea y cómo plantea solucionarlo a partir de cuestiones concretas? No siempre. Gracias. Vale, primero, ¿cuál sería la gran conquista de la libertad? Yo es que tengo serios problemas a la hora de responder esa pregunta porque precisamente en la propia definición de libertad cada uno tenemos nuestras propias prioridades. Incluso es muy probable que esta misma pregunta en distintas etapas de nuestra vida no la contestemos de la misma manera. Ya no distintas personas, sino una misma persona. Entonces, es como cuando me preguntan ¿a quién votamos? Pues todos los partidos son liberticidas actualmente y algunos pueden ser a lo mejor un 99% liberticidas y un 1% no liberticidas, otros un 60% liberticidas y un 40% no. Entonces uno podría decir, bueno, cuantitativamente es más inteligente votar a aquellos que sean menos liberticidas
en cuanto a número de propuestas. Pero es que si para mí el 1% no liberticida de esos partidos, que son 99% liberticidas, es crucial en mi vida, pues yo voy a priorizar aquellos partidos que, aunque sean un 99% liberticidas, al menos me conceden esa área de libertad. Por ejemplo, eutanasia, ¿no? Pues vale, a lo mejor el Partido Socialista me parece un partido muy liberticida en materia económica y la economía lo imbuye todo y, por tanto, uno debería decir, pues no, ¿cómo vas a apoyar al Partido Socialista? Ya, pero si yo tengo a personas que están en un estado crónico y que están sufriendo y que quiero ampararles para que puedan poner fin digno a su vida, pues en ese contexto mi prioridad y mi gran conquista individual es que se liberalice la eutanasia y que se regule, haya un marco garantista para ejecutar la eutanasia. Y lo mismo con las drogas. Obviamente, las drogas es visible que es un problema, no tanto diría para las personas en Occidente, que obviamente también, porque tenemos un derecho absoluto a hacer con nuestro cuerpo lo que queramos y por tanto no hay justificación para que el Estado me diga que yo no puedo meterme esta sustancia determinada en mi cuerpo, pero además la intervención estatal en las drogas genera una destrucción, una devastación social en aquellos países que producen esta mercancía y que la producen organizadamente a través de mafias que, bueno, pues al final son pseudoestados o protoestados que conculcan muy severamente, sin ningún tipo de contrapeso, las libertades de otras personas para suministrar esa mercancía fuera de un libre mercado como tal, ¿no? Entonces, sí, claro, las drogas podrían ser una de esas batallas, pero creo que cada uno define su propia batalla y cada uno define cuáles son sus propias prioridades a la hora de avanzar en la esfera de libertades dentro de la sociedad. No me atrevo a decir esta es más importante que esta porque estaría minusvalorando los objetivos vitales de otras personas. Yo sé cuáles son para mí mis prioridades y seguramente no serán las mismas que para ti y no pretendo además que las mías sean las de todos o sean las objetivamente más importantes. Lo son para mí y sé por qué lo son y en el contexto en el que ahora lo son y a lo mejor dentro de 20 años dejarán de serlo porque estaré en un contexto distinto y buscaré otra serie de opciones que me serán arrebatadas en ese contexto. Y esto liga un poco también con tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo social que planteo en el libro? Bueno, en el libro el problema de partida es las personas tenemos distintos objetivos, las personas somos diferentes, las personas buscamos distintos fines. ¿Cómo podemos coexistir en sociedad cuando buscamos fines que ya no es que sean distintos, sino que en muchos casos pueden ser contrarios, enfrentados entre sí? Y la solución, el dispositivo institucional. Un filósofo que se llama Scott Alexander que tiene una frase que en este sentido me gusta, o una expresión que me gusta para definir esto, y es el mecanismo social, la solución social para conciliar estos objetivos es el liberalismo, y en este sentido el liberalismo sería ese mecanismo social para evitar la guerra civil, para evitar el enfrentamiento civil sistemático de lo mío cuenta más que lo tuyo y por tanto yo tengo derecho a imponerte a ti cómo tú tienes que vivir tu vida para servir mis objetivos en mi vida o al revés. Entonces, la forma que tenemos de coexistir, ya no ni siquiera de cooperar o de convivir, sino de coexistir pacíficamente, que es el problema más minimalista que podemos plantear, es, desde mi punto de vista, el liberalismo. Y no es avanzar hacia formas de gobierno más complejas. Tú planteabas que no te sientes capacitado para tomar decisiones de mucho calado. Creo que aquí caeríamos en un error si pensáramos que, obviamente, en determinados casos sí que puede haber gente más preparada que otras, pues para hablar de temas económicos, pues a lo mejor los economistas, es decir, las personas que hayan estudiado muchísimo sobre un campo, tienen una mayor preparación para hablar sobre ello, pero creo que caeríamos en un error si en las democracias tan sumamente omniabarcantes que tenemos hoy, creyéramos que las personas más formadas, por el hecho de estar más formadas, tienen una mayor capacidad para gobernar sobre la vida de los demás. No es así, porque para dirigir tu vida hacia donde tú quieres llevar tu vida, no sé si el más preparado, pero el que va a estar continuamente en una mejor posición para poder descubrirlo y el que además va a tener el incentivo a descubrirlo de manera funcional para sí mismo, eres tú. Y por tanto, eres tú el que tiene que tomar el rumbo de tu vida y no el rumbo de la vida de los demás. Y el rumbo de tu vida no tiene que tomarlo otra persona por muy sabia que sea. Esa persona lo que tiene que hacer es respetar tus decisiones. Y
como mucho, aconsejarte si tú quieres escuchar esos consejos. Con lo cual, incluso concepciones de organización estatal como la epistocracia, que es el gobierno de los sabios, o al menos filtrar un poco la votación por cualificación personal, bueno, a lo mejor en determinados temas proporciona algún tipo de mejora marginal sobre la organización actual, pero creo que siguen viciadas de raíz en el sentido de que no vamos al problema de fondo. El problema de fondo es cómo nos organizamos para que los muy listos, los no tan listos, los muy formados, los no tan formados, son personas de igual derecho, son personas que tienen exactamente los mismos derechos a perseguir su vida como quieran. Y por tanto, cada cual tiene que respetar al otro. Y una de las, lo comentaba antes, la gente tiene una propensión natural a meterse en la vida de los demás. Y uno de los motivos por los que uno puede tener esa propensión es lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. Pensar de que porque yo soy más sabio, sé mejor que tú cómo tienes que vivir tu vida. Y esa es otra barrera que también hay que levantar a través de los derechos individuales. Por tanto, el bien común, si lo queremos decir de alguna manera, es un marco institucional donde cada cual puede perseguir su bien individual y puede intentar promover su concepción de bien común sin imponérselo a los demás. Y ese marco institucional donde se dan esas dos características, cada cual persigue su bien individual respetando, obviamente, los bienes individuales de otros, y cada cual puede promover su visión del bien común respetando las promociones de su concepción de bien común de otras personas, es el liberalismo. Es esa estructura de derechos que mencionaba antes. Creo que nos quedamos cortos de tiempo. Entonces, para concluir, agradecer a Juan Ramón esta magnífica presentación. Invitaros a aquellos que no habéis adquirido el libro, creo que después de la presentación tendréis ganas de hacerlo y seguir indagando en algunos de los puntos que hemos tratado hoy. Y finalmente, como recordatorio, y aprovechando también que se ha hablado de ecologismo, el 30 de enero, organizado por Nació Digital, participamos en un debate sobre ecologismo y ofreceremos también la aproximación liberal a este reto. Entonces, muchas gracias y nos vemos.